Bien, hermanos, les saludamos en esta tarde, que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Día martes, día de reunirnos, día de congregarnos, ¿cierto? Día de honrar, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor, amén. Hoy día martes, día de congregarnos, digo yo, porque usted se congrega en su casa, nosotros estamos de momento acá en el templo, en la iglesia, Cristo tu única esperanza y victoria. Pero usted lo hace allí en su hogar, amén. Estamos en un culto no presencial, creo que es importante poder nosotros, ¿cierto?, apartar un tiempo independiente, que no estemos quizás en la iglesia físicamente, pero sí estamos en la presencia del Señor, esa es nuestra fe. Amén. Acuérdese que usted y yo por fe andamos y no por vista. Amén. Usted y yo andamos por la confianza que tenemos en lo que Dios establece para nosotros. Así que le saludo en esta hora, le bendigo a usted que está allí en su casa, en familia, a lo mejor a esta hora de la tarde. Como decía la pastora hace un momento, cierto, ya el jueves volvemos a entrar a cuarentena. Así que hoy es el último servicio desde la iglesia. Ya desde el jueves en adelante lo haremos desde nuestra casa. El domingo tenemos Santa Cena, importantísimo que usted también se agregue a la señal radial, se integre, cierto, a la señal de internet también a través del Facebook Live de la iglesia, el cual aparece allí en pantalla, cierto, o bien también a través del canal de YouTube, o bien, mi hermano, a través de la aplicación, cierto, o la Radio Corporación de Victoria 105.5 FM. Les saludo. Bendigo a cada uno de los hermanos que están allí en sus hogares a esta hora de la tarde, en sus trabajos, a lo mejor cumpliendo alguna jornada laboral, ¿cierto? Hermanos que están ya recién llegando a sus casitas, por ahí a lo mejor en familia, tomando tecito, matecito. Permítame bendecirle en el nombre del Señor y acompañarle en esta hora, en este tiempo que apartamos para honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Usted sabe que estamos viviendo un tiempo en donde es muy incierto. Un día una noticia, otro día otra, de repente usted piensa, cierto, vamos como que vamos bien y algo pasó que es como la cuarentena, nos hace retroceder, cierto, y cada vez que pasa esto, suele suceder que vienen los miedos, vienen los temores y otra vez, ¿y qué vamos a hacer? Tenía tantas cosas por hacer, tenía planes, ya quería empezar mi negocio, ya quería empezar a hacer lo que había dejado estancado, detenido, y empiezan, cierto, esos cuestionamientos, esas dudas, y al mismo tiempo empiezan los miedos. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿y ahora qué va a pasar con lo que tenía planeado? ¿Qué va a pasar con lo que iba a emprender? Y viene miedo a nuestras vidas que son normales, amén, porque a todos nos viene el miedo, ¿sí? Lo importante es que usted y yo, lo que siempre decimos, que usted y yo no le hagamos habitación, no le hagamos lugar al miedo en nuestro corazón, sino que nosotros podamos tener la capacidad, amén, de independiente a que podamos en algún momento nos visite el miedo, usted y yo no dejar que el miedo se estanque o se quede ahí, amén, sino que podamos nosotros salir de esa situación, de ese sentimiento, de ese estado, ya sea emocional, ¿cierto?, o a través, ¿cierto?, de lo que el enemigo pueda traer a nuestra mente, en nuestros pensamientos, y podamos nosotros poner nuestra confianza en Dios y creer que cada vez que Dios nos busca, cada vez que Dios nos llama, cada vez que Dios nos requiere, es para hacer algo, cierto, que va mucho más allá de lo que usted y yo pensamos. ¿Sí? ¿Se acuerda usted cuando Dios busca al hombre en el huerto, cuando el hombre peca, cuando el hombre se equivoca, cuando corta su relación con Dios? El hombre pensaba que Dios lo buscaba para castigarlo. Y muchos dicen, no, Dios lo desterró, lo sacó. No, Dios lo cubrió. Eso fue lo que hizo Dios. Dios lo cubrió allí en el huerto, porque si no el hombre iba a tener una muerte eterna. Y la única forma de que eso no sucediera era que Dios lo sacara, amén, lo sacara de ese ambiente, lo sacara del Edén, lo sacara de ese ambiente, lo sacara del huerto, ¿cierto? Y lo pusiera en la tierra como una persona más a trabajar y a labrar la tierra, ¿cierto? Y a ganarse el pan, dice la Biblia, allí con el sudor de su frente. Ya, pero no es porque Dios lo castigó, sino que Dios lo tuvo que sacar. ¿Para qué cosa? Para poder cubrirlo. Ahora, si usted y yo vamos a la Biblia y leemos un poquito más, la Biblia dice que Él mató a causa del miedo que tenían ellos. Dios mató a un par de animalitos, ¿cierto?, para hacerle vestidura al hombre cuando se vio desnudo. Amén. Y si Dios lo hubiese desterrado, lo manda tal cual como estaban. Pero Dios se preocupó de cubrirlo, Dios se preocupó de vestirlo. Y hoy día quiero hablar un poquitito de aquello, amén, de los momentos esos que vienen cuando las cosas no resultan o no salen como usted y yo pensamos, ¿sí? Porque todos en algún momento, todos en algún momento pasamos o pasaremos por tiempos o momentos, ¿cierto?, en donde sentiremos el miedo. ¿Sabe por qué? Porque todos pasamos por momentos en la vida en donde sentiremos, ¿cierto?, en donde sentiremos el miedo muy de cerca.
Todos pasamos por momentos en nuestra vida donde muchas veces el miedo nos va a paralizar, el miedo nos va a detener, el miedo nos va a hacer pensar cosas que usted y yo no tenemos que pensar. Amén, porque el miedo a eso viene a paralizarnos, y todo en algún momento vamos a tener que enfrentar esos momentos de miedo. Sí, es más, estamos viviendo en tiempos en donde todo es incierto, y cuando todo es incierto se crea un ambiente perfecto. ¿Sabe para qué? Para que el miedo ataque nuestra mente. Amén. Cuando los ambientes son inciertos, cuando las situaciones son inciertas, ¿qué es lo que pasa en el ser humano? ¿Qué pasa en el hombre y la mujer? Queda preocupado, el hombre queda pensando, la mujer queda pensando, no sabe qué hacer y empieza a imaginarse lo peor. Y cuando empieza a pasar eso, el miedo empieza a entrar en nuestra mente, el miedo empieza a detenernos, empieza a hacernos esperar lo peor, ¿cierto? Lo peor que puede venir. Y eso no tiene que ser así, porque Dios nos enseña que el miedo puede quizás atacarnos, puede llegar, puede visitarnos, pero no podemos dejarlo en nuestro hogar, no podemos dejarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que hay que sacarlo, amén, hay que cerrarle la puerta a aquello. Ahora, a todos nos va a venir, claro que a todos nos va a venir, pero uno tiene que cerrarle la puerta al miedo, ¿ya? Ahora, lo malo no es sentir, como le decía yo, no es sentir el miedo, porque el miedo a todos nos visita. Sí, el problema o lo malo está en cuando el miedo se queda a vivir con nosotros. Veo harto poco. Lo malo está cuando el miedo se queda a vivir con nosotros, amén. Cuando usted le hace lugar, cuando usted le hace cabida al miedo. Eso es lo malo, porque todos pasaremos por momentos, ¿cierto? En donde el miedo nos va a atacar, en donde por alguna situación, circunstancia que enfrentemos o vivamos, el miedo va a venir, nos va a visitar y va a querer paralizarnos, va a querer estancarnos, porque oh Dios, no veo nada. Porque el hecho de que pasemos por momentos, escúcheme bien, porque el hecho de que pasemos por momentos de miedo no está mal. Porque le decía que todo en algún momento vamos a pasar por momentos así. Lo que está mal es que el miedo se quede en nuestra vida a controlarnos. Amén. El miedo nos puede visitar, pero lo que está mal del miedo, o lo que está mal en nosotros, es que permitamos que el miedo se quede en nuestra vida para controlarnos. ¿Por qué? Porque sentir miedo es parte de nuestra naturaleza humana. Sentir miedo es parte de lo que usted y yo vivimos o enfrentamos cada día que nos toca enfrentar. Sentir miedo es algo natural. Acuérdese que la Biblia nos muestra reyes, hombres de Dios, hombres que fueron ungidos por Dios, ¿cierto? En algún momento ellos sintieron miedo. Por eso el miedo no es que esté mal que venga a nuestra vida. Malo está es que nosotros permitamos que el miedo nos controle. Ya, eso es lo malo. Porque sentir miedo, le decía, es parte de nuestra naturaleza humana. Pero lo que hay que tener claro acerca del miedo es que no es para que nos controle. ¿Sabe por qué? Porque el miedo nos limita, el miedo nos avergüenza y el miedo nos hace escondernos. ¿Sí? Y cuando una persona está llena de miedo no puede tener esperanza. ¿Sabe por qué? Porque lo único que esa persona ve es un futuro en caos. Una persona cuando se llena de miedo, ¿sabe lo primero que viene? Pierde la esperanza de algo bueno que pueda ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque lo único que ve ella delante, o él delante de él o delante de ella, solamente es caos, solamente son dificultades, solamente son problemas, solamente son imposibles. Le pasa a usted que muchas veces cuando le toca enfrentar algo y viene alguna situación que de alguna forma lo limita o le pone miedo, lo primero que pasa uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? O ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Son reacciones normales que usted y yo tenemos cuando el miedo nos ataca. Pero usted y yo debemos entender que el miedo es razonable que venga quizás. Sí, el miedo quizás se le permite que llegue, que nos visite. Pero como le decía, lo que no podemos permitir nosotros es que el miedo nos controle. Amén, que el miedo tome control de su vida, de mi vida. ¿Para qué cosa? Para hacernos, ¿cierto? Para sacarnos del propósito, sacarnos de la voluntad de Dios, apartarnos de la fe en Cristo y apartarnos de la esperanza que usted y yo tenemos que tener en la palabra de Dios. Y cuando una persona, decía yo, está llena de miedo,
no puede tener esperanza porque lo único que se ve o lo único que él ve es un futuro en caos. Y todo creyente cristiano, si quiere tener una buena vida, debe aprender a enfrentar los miedos, porque los miedos en algún momento nos van a visitar. El miedo es una percepción, escúcheme bien, el miedo es una, ¿qué es lo que es el miedo? Es una percepción o una imagen del futuro, de lo malo que podamos estar enfrentando o viviendo en el presente. El miedo es como una fotografía de lo que va, de algo que va a ocurrir, sí, que se sacó conforme a lo que se vive en el presente. El miedo es algo que usted piensa que puede ocurrir en el futuro, pero que todavía no ha ocurrido. Amén, es una percepción, es una imagen del futuro, pero de lo malo quizás que usted puede imaginar o pueda estar viviendo en su presente. Entonces es importante lo que vamos a aprender hoy día. ¿Sabe por qué? Porque el miedo lo tenemos que saber enfrentar. Es importantísimo lo que vamos a aprender hoy día. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender a enfrentar el miedo. Tenemos que aprender a enfrentar tenemos que aprender a enfrentar las situaciones que se nos presentan. Nosotros muy contentos esperando quizás esta semana tener una buena noticia acerca de este plan paso a paso. Amén, habíamos bajado bastante los contagios, pero en 2, 3, 4 días volvimos a recuperar gran parte de los contagios que habían y estábamos re contentos, decíamos, ¿cómo no nos van a sacar a fase 3? Y resulta que en un par de días nos vuelven atrás, nos hacen retroceder de nuevo a fase 1. ¿Y qué es lo que viene? Lo primero que viene, uno dice, chuta, otra vez, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque llevamos tiempo sin poder reunirnos, amén, el tiempo que estuvimos en fase 3, un par de semanitas nos reunimos, aprovechamos el tiempo, pero ya luego tuvimos que volver nuevamente a cuarentena, a fase 2, y seguimos en fase 2 y volvimos a cuarentena otra vez, en nuestra tercera cuarentena. Sí, y vienen pensamientos y uno dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a pasar otro año igual? El año pasado fue un año difícil, un año complicado. Amén. Pero cuando pasan estas cosas, lo primero que viene, por eso le hablo de esta palabra hoy día, porque lo que viene es miedo. A mí cuando vienen situaciones no me viene, lo primero que me viene no es fe, es miedo. Ahora, ¿cómo yo supero el miedo? Lo supero a través de la fe, que es diferente. Amén, porque todos en algún momento tenemos temor de algo que pueda suceder. Amén, pero usted y yo a través de buscar de Dios, a través de leer, a través de buscar la comunión con Dios, a través de la fe y por medio de la fe, usted y yo podemos vencer ese miedo. Acuérdese que la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que de amor, dice, poder y dominio propio. Amén, de amor, poder y dominio propio. ¿Para qué cosa? Para vencer el miedo. Para vencer todo aquello quizás que viene a tomar determinaciones por usted o por mí. Amén. Entonces es importante lo que vamos a aprender hoy día, le decía, porque el miedo lo tenemos que aprender tenemos que saber enfrentarlo. Es importante lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué? Porque el miedo, para que el miedo se convierta solo en una visita y no en un habitante en nosotros. Amén, por eso es importante lo que vamos a ver hoy día. El miedo en la vida de los cristianos debe ser desalojado, porque el miedo nos ata, nos amarra y nos hace escondernos de aquello que le tememos. Ahora, ¿de dónde nace el miedo? Vamos a Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Allí la palabra nos habla y nos enseña de dónde nace el miedo. El primero que sintió miedo, ¿sabe quién fue? Fue Adán. La pregunta es, ¿quién le enseñó el miedo a Adán? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Por qué Adán sintió miedo si Dios nunca le habló de miedo? Acuérdese que estaba en un huerto y ese huerto lo puso en un ambiente, en un Edén. La pregunta es, ¿por qué Adán? O sea, no por qué, sino que ¿quién le enseñó el miedo a Adán? Amén. ¿Quién le enseñó el miedo a Adán? Cuando uno lee aquello uno dice, pero ¿cómo? ¿Quién le enseñó a Adán a tener miedo? ¿Sabe lo que enseña? ¿Sabe lo que provoca el miedo en nosotros? Lo que provoca el miedo en nosotros es cuando nosotros nos desconectamos de la relación con Dios. Cuando nos desconectamos de la voluntad de Dios, lo primero que viene a nuestra vida es miedo. Cuando nos desconectamos nosotros de la voluntad de Dios, de esa relación, de esa comunión con Dios, lo primero que viene a nosotros es el miedo. Por eso Adán sintió miedo. Él no conocía el miedo, sino que ese fue un sentimiento, un pensamiento, una percepción. Algo pasó en él porque a él nadie le enseñó el miedo. Acuérdense que Dios lo formó y lo puso ahí. Pero ¿qué pasó con Adán? Al desconectarse de la comunión con Dios por causa del pecado, por causa de un error, por causa de lo que haya sido, lo que provocó en Adán fue que alejó a Adán de Dios.
lo apartó de Dios, lo sacó de la conexión que tenía con Dios. Acuérdense que el hombre fue puesto ahí para Dios tener comunicación con Él, comunión con Él todo el día, todos los días. Lo puso en un ambiente, lo puso en su presencia. Por eso cuando Dios lo buscaba, Adán se escondió porque pensaba que Dios podía, no sé, me imagino yo que pensó que Dios lo iba a matar, que Dios lo iba a castigar. Y lo que Dios hacía, porque Adán me imagino que pensó en ese momento que Dios no conocía que él estaba así. Y yo creo que Dios conocía que Adán estaba en esa situación, por eso Dios lo buscaba y le decía, ¿dónde estás? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería cubrirlo. Amén. Es como lo que pasa en este tiempo, cuando usted y yo nos equivocamos, cuando muchas veces usted y yo fallamos. ¿Sabe lo que quiere Dios? Dios no nos busca para condenarnos. Dios nos busca para que usted y yo volvamos a retomar esa conexión con Él, esa relación con Él. Y así Él pueda cubrirnos, pueda restaurarnos, pueda Él cubrirnos quizás de todo lo malo que pueda acontecer. Porque lo malo no viene por juicio de Dios, lo malo viene por causa de las malas decisiones que usted y yo tomamos. Amén. Lo malo viene por causa de las decisiones que usted y yo tomamos. Sí, por eso viene lo malo. Dios a su hijo. ¿Usted castigaría a su hijo con algo malo? Yo creo que usted no lo castigaría. Yo creo que usted no lo castigaría. Sí, yo creo que lo malo viene por las malas decisiones que usted y yo tomamos. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Mire lo que dice. Dice que se paseaba en el huerto. O sea, era un lugar donde Adán tenía una estrecha comunión con Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el hombre y la mujer se escondieron. No es que Dios los buscaba sino que ellos se escondieron teniendo un sentimiento, una percepción, sí, llegándoles el miedo. Yo creo que Adán le puso miedo al miedo. Claro, porque nadie le enseñó el miedo. Uno no encuentra en la Biblia que sucedió algo antes de eso que provocó miedo en alguien, sino que solamente en el primer hombre que Dios creó. Y cuando uno ve eso, uno dice, lo primero que Dios le dice, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Le dice Adán, dijo, porque tuve miedo. Dios no le dice por qué tienes miedo, sino que le dice por qué te escondes. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mire lo que Dios le pregunta. Jehová le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y tuve miedo, le dijo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando usted y yo nos apartamos de la voluntad de Dios, ¿sabe por qué el hombre estaba así? Porque el hombre se apartó de la voluntad que Dios había establecido para él. Acuérdese que él les habló y les dijo, hey, esto es lo que van a hacer, ustedes van a señorear, se van a multiplicar, ustedes van a ser bendecidos, van a trabajar la tierra, ¿sí? Pero Dios les dio una orden, les dijo, hey, de ese árbol que está allí en el huerto no pueden comer. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando el hombre desobedece? Se desconecta de la voluntad de Dios para conectarse con otra voluntad. Eso fue lo que le pasó a Adán, se desconectó de la voluntad de Dios y al desconectarse de la voluntad de Dios, el hombre naturalmente queda desnudo. El hombre naturalmente queda desnudo, queda expuesto a un montón de pensamientos, ¿cierto? A un montón de situaciones que muchas veces le va a tocar enfrentar. Cuando el hombre se desconecta de Dios, ¿sabe lo que sucede? Lo primero que viene es miedo. Lo primero que viene es miedo y el hombre, en vez de buscar a Dios para que Dios lo cubra, el hombre se arranca de él pensando que Dios lo va a condenar. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La pregunta es, ¿quién le enseñó a Adán lo que era el miedo? Porque la Biblia nos dice que Dios le dijo, mira Adán, esto es el miedo, o mira Adán, esto es amargura, o esto es rencor. No, Dios no le enseñó eso al hombre. Dios lo puso ahí al hombre y lo puso tal cual como era. Por eso
cuando Adán se esconde para que Dios no lo viera desnudo, como si Dios se hubiese a sorprender porque estaba desnudo. Yo creo que cuando Dios busca al hombre, lo busca para cubrirlo, y él pensó que necesitaba esconderse. Es como lo que nos pasa a nosotros cuando fallamos, nos equivocamos. Cuando muchas veces nosotros nos desconectamos de la voluntad de Dios, viene el miedo, y nosotros, en vez de acercarnos a Dios para que Dios nos cubra, nos restaure, generalmente lo que hacemos nosotros es alejarnos más de Dios. Lo que hace el hombre es esconderse de Dios, sigue con su forma de pensar. Adán estaba en una forma de pensar. Estaba con un pensamiento y un sentimiento de miedo dentro de él, el cual lo hacía esconderse de Dios mientras Dios lo buscaba para restaurarlo. Porque Dios no buscaba para condenarlo, lo buscaba para restaurarlo. Por eso le decía yo, la pregunta es: ¿quién le enseña a Adán qué es lo que era el miedo? En la Biblia no encontramos aquello, no encontramos que Dios le haya enseñado a Adán lo que era el miedo. Porque cuando el hombre estaba en el diseño original, él no sabía lo que era el miedo. ¿Sabe por qué? Porque en el diseño original el hombre estaba con su fe y su confianza plena en su relación con Dios. Sí, en el diseño original, en la voluntad de Dios, en lo que Dios había establecido primero. Acuérdese que Jehová se paseaba por el huerto, su voz se paseaba. Y el hombre caminaba señoreando sobre lo que Dios lo había puesto a gobernar. Había una relación constante. El hombre lo que hiciera iba a fructificar. Lo que hiciera, el hombre tenía autoridad. Dios le dio autoridad para colocarle el nombre a los animales, colocarle quizás el nombre a las plantas, el nombre a los árboles. Dios puso al hombre a señorear sobre toda su creación. Pero ¿qué es lo que lo aparta de de esa autoridad que Dios le da? Lo que lo aparta al hombre de la autoridad que Dios le da es cuando el hombre se desconecta de esa voluntad de Dios. Cuando el hombre se desconecta de la voluntad de Dios, ¿sabe lo que sucede? Empiezan a entrar pensamientos, empiezan a ocurrir, empezamos a tener situaciones, empezamos a tener experiencias que no debíamos tener. En el diseño original, Adán no sabía lo que era el miedo. Porque en el diseño original, el hombre estaba con su fe y su confianza plena en la relación que tenía con Dios. Porque fue solo cuando se cortó esa relación con Dios que Adán, dice la Biblia, empezó a vivir experiencias, empezó a vivir situaciones que el ser humano nunca debía haber vivido. Y se da cuenta que lo que le pasa a Adán es lo que sucede en este tiempo. Cuando usted y yo nos desconectamos de la voluntad de Dios, empezamos a vivir experiencia, empezamos a tener pensamiento, empezamos a sentirnos, empezamos a vernos muy diferente a como Dios nos ve. Empezamos a caminar muy diferente como Dios quiere que usted y yo caminemos. Cuando nos desconectamos de esa voluntad de Dios, para hacerla nuestra, o para hacer lo que usted y yo queremos o pensamos, empezamos a vivir situaciones que no tendríamos por qué vivir. Porque es cuando se corta esa relación con Dios que el hombre empieza a vivir con resentimiento, empieza a vivir con venganza, con miedo. ¿Sabe por qué? Porque se corta el diseño original, el diseño original en el cual Dios nos puso. Es por eso que cuando se corta la relación con Dios, el hombre empieza a vivir con odio, empieza a vivir con resentimiento, con venganza y miedo. ¿Por qué? Por eso Adán, después que peca, le dice a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Después que Adán se desconecta de lo que Dios le dijo por hacer lo que quizás la serpiente y la mujer le dijo. Adán le dice, oí tu voz, y ya no era lo mismo. Yo me imagino que Adán, cuando oía la voz de Dios en el huerto, él corría a él. Yo me imagino que en el diseño original, cuando Dios buscaba a Adán y Adán oía la voz de Dios en el huerto, me imagino que Adán no se quedaba esperando. Yo creo que corría a Dios, porque esa era la relación que tenía con Dios. Porque antes Adán, antes que cambiara y cortara su relación con Dios, él nunca supo lo que era el miedo. Él nunca supo lo que era el miedo, porque es solo cuando usted y yo nos apartamos, escúcheme bien, cuando usted y yo nos apartamos o cortamos nuestra relación con Dios, es ahí que nos visita y nos ataca el miedo.
Es solo cuando se corta esa relación con Dios. Por eso cuando usted y yo muchas veces oramos a Dios, cuando usted se siente mal, cuando muchas veces vienen situaciones y usted no sabe cómo enfrentarlas, si usted y yo no vamos al diseño original, ¿cuál es el diseño original? Que usted y yo estemos en la presencia de Dios. Cuando usted y yo nos vamos al diseño original, lo primero que viene a su vida y a mi vida es miedo. Lo primero que viene a su vida, son pensamientos que no tienen que haber. Eso pasó con Adán cuando se equivoca. Eso pasó con Adán, porque si Adán cuando se equivoca corre a Dios, Adán nunca se hubiese sentido como se sintió. Nunca hubiese pensado como pensaba. Dios lo hubiese cubierto antes, ¿por qué Adán pensaba así? Porque se quedó sin ir a la presencia de Dios, sin volverse a conectar con la voluntad de Dios. Adán nunca antes sintió miedo. Nunca antes de esa situación la Biblia muestra que Adán sintió miedo. Él nunca tuvo esa sensación sino hasta que se apartó y cortó su relación con Dios. Me imagino que antes de cortar su relación con Dios, Adán corría al oír la voz de Dios. Me imagino que antes de cortar la relación con Dios, Adán anhelaba y esperaba también que Dios lo buscara, que Dios lo llamara. ¿Se acuerda usted cuando empezó a servir a Dios? ¿Se acuerda cuando usted llegó y empezó a servir a Dios cuando Cristo vino a su vida y usted comenzó a servir a los propósitos de Dios? Me imagino yo que usted oraba y usted anhelaba también que Dios le hablara. Me imagino que usted no se perdía ningún servicio, no se perdía ningún culto. Usted estaba antes de la hora esperando que se abriera aquel lugar para poder usted entrar, alabar y glorificar a aquel que había llenado su vida. Yo me imagino que así estaba Adán. Adán cuando escuchaba la voz de Dios corría a ella. Pero ahora en esta situación, cuando Adán se desconecta de ese diseño original, de esa relación con Dios, la cual usted y yo también debemos tener. ¿Sabe lo que sucede con Adán? Adán, en vez de correr a Dios, hizo lo que hizo literalmente Judas. Se esconde, trata de esconder de alguna forma su pecado, su error. Y lo que Dios busca cuando tú y yo nos equivocamos, ¿sabe lo que es? Es cubrirnos. Lo que Dios busca cuando tú y yo fallamos, porque vamos a fallar en esta vida, en algún momento nos vamos a equivocar. Sí, y lo que Dios busca cada vez que usted y yo nos equivocamos es que volvamos rápidamente a Él. Lo que Dios busca cuando usted y yo fallamos es que podamos reconocer, hermanos, nuestra falta, nuestro pecado, nos humillemos, echemos fuera el miedo y empecemos a retomar nuestra relación con Él. Por eso le decía que me imagino que antes de cortar su relación con Dios, Adán corría al oír su voz. Antes de cortar su relación con Dios, Adán anhelaba y esperaba que Dios lo buscara y le hablara. Pero ¿sabe lo que hizo el pecado? ¿Sabe lo que hizo la desobediencia? Y el cortar su relación con Dios en Adán le trajo el miedo, y el miedo hizo que Adán se escondiera de la presencia de Dios. Hoy día hay mucha gente escondida de la presencia de Dios. Quizás físicamente no, pero sí espiritualmente. De alguna forma no buscan acercarse a su Creador, no buscan entrar o volver al diseño original. El diseño original es el que nos cubre. El diseño original es el que nos da la autoridad para poder gobernar sobre lo que Dios nos ha puesto a gobernar, a cuidar. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán pensó en algún momento así como pensamos usted y yo. Adán pensó que Dios lo buscaba porque Dios no sabía, pensando que Dios no sabía que él había pecado. ¿Se da cuenta que muchas veces nosotros pensamos así? Fallamos, nos equivocamos, nos alejamos de Dios como si Dios no supiera que tú y yo fallamos. Nos alejamos de Dios como si Dios ignorara a Él, que tú y yo muchas veces estamos desnudos. Adán creía, como muchas veces quizás usted y yo creemos, que cuando Dios nos busca, lo hace porque Él no sabe que usted y yo hemos fallado o hemos pecado, y no es así. El miedo muchas veces nos vuelve tan ingenuos que aún
tan ingenuos que cuando fallamos o nos equivocamos, pensamos que Dios nos busca para destruirnos en vez de restaurarnos. Y cada vez que tú y yo nos equivocamos o nos apartamos, Dios está presto, ¿sabe para qué? Para restaurarnos. Dios está presto, ¿sabe para qué? Para cubrirnos. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? La Biblia dice que el hijo falló, se equivocó, pidió su herencia, salió, la malgastó, la despreció, la farrió con los amigos. Dice que llegó a un lugar a cuidar cerdo, a apacentar cerdo. Dice que en algún momento le daba de comer algarroba y él tenía tanta hambre que deseó comer aquello y aún ni las algarrobas le daban a él. Pero mire lo que pasa con el padre cuando el hijo reconoce, cuando el hijo vuelve en sí. Dice la Biblia que cuando vuelve en sí, el padre no está ahí para juzgarlo, sino que al contrario dice, mi hijo muerto era y ha revivido, ha cobrado vida. ¿Sabe por qué? Porque el hijo volvió a él. O sea, el hijo volvió al diseño original. El diseño original era que él estuviera en su casa. El diseño original era que estuviera junto al padre, bajo la protección del padre, bajo la cobertura de él. Pero el hijo tomó su decisión. Acá Adán se desconectó de la voluntad de Dios. Se desconectó y cuando Dios lo buscaba, ¿sabe por qué se escondió? Él mismo dice Adán, porque tuve miedo. Ahora, ¿a qué le tuvo miedo? Si no había nadie más en el huerto que él, su mujer y Dios. Le tuvo miedo a Dios. Por eso se escondió, porque pensaba que Dios no sabía lo que ocurría con él y Dios lo buscaba. Por eso no le dice, cuando lo busca le dice, ¿por qué te escondes? No le dice, ¿por qué andas así? Sino que lo buscaba, ¿sabe para qué? Para cubrirlo. Después le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿quién te enseñó? ¿Qué pasó? ¿Qué apareció? Adán pensaba así, él creyó que Dios no sabía que estaba desnudo cuando lo que Dios buscaba era que no se escondiera de él. Lo que Dios buscaba era que Adán volviera a estar con él. Lo que Dios buscaba era que Adán volviera a su presencia y retomara su relación con él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único que puede cambiar, es el único que nos puede cubrir cuando estamos desnudos. Dios es el único que nos puede cubrir cuando estamos desnudos. Acuérdense que Cristo fue a la cruz. Ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. O sea, hay alguien inocente ahí, hay algo que Dios envió para poder cubrir nuestra falta, cubrir nuestros pecados, para que usted y yo pudiéramos regresar a Él y volviéramos al diseño original por el cual Dios nos creó. Por eso usted y yo no podemos tener miedo. No podemos tener miedo, no podemos nosotros enfrentar la vida, hermano, con miedo. El miedo puede venir, nos puede visitar, pero usted y yo, por causa del miedo o a causa de los errores que cometimos, no podemos escondernos de Dios, sino que tenemos que buscarnos para que Él nos cubra. Por eso no tengamos miedo de lo que podamos estar viviendo. Porque si hay algo, si hay algo que ya lo conoce, si hay alguien, que ya lo conoce, ese es solo nuestro Dios. Por eso no tengamos miedo, porque el miedo es una reacción a lo desconocido que Satanás usa para hacernos esconder de Dios. El miedo es una reacción a lo desconocido que Satanás va a usar en contra nuestra. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo nos desconectemos de esa relación con Dios. Hoy día hay mucha gente que se ha equivocado. Hay gente que ha fallado, hay gente que muchas veces le toca a uno conversar con ellos y dice, no, yo no quiero nada porque en realidad, ¿quién me va a perdonar Dios? Pastor, si yo he sido tan malo. Pastor, yo predicaba, yo cantaba, yo salía a las calles, yo andaba en las esquinas con el megáfono, pero pastor, algo pasó, mire, esto me sucedió, mi vida se truncó. ¿Y ahora qué, Dios? ¿Cómo Dios me va a perdonar? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque dejamos entrar el miedo. Nos olvidamos del sacrificio de Cristo en la cruz. Nos olvidamos que Él pagó y dejó un cheque en garantía por causa de su salvación. Por eso cuando nos desconectamos del propósito de Dios y de la voluntad de Dios, ¿sabe? Lo primero que viene es el miedo. Cuando el hombre se desconecta de la voluntad de Dios, aparece el miedo. Antes no apareció el miedo.
sino que apareció cuando el hombre dejó de hacer lo que Dios estableció. Y cuando usted y yo dejamos de hacer lo que Dios establece, no solo viene el miedo, sino que el miedo es la causa por la cual usted también, usted y yo nos apartamos o nos escondemos más de Dios, creyendo que Dios no conoce la falta o los errores que tú y yo podamos cometer. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué el hombre se escondió? Porque estaba desnudo. Claro, Dios, ¿por qué cree usted que Dios viste al hombre? Lo cubre con esas pieles de animales, con esos sacrificios animalitos que mató. Dios no cubrió al hombre por causa de él. No lo cubrió Dios porque Dios no los quería ver así. Los cubrió, ¿sabe por qué? Porque ellos tenían miedo. Y el miedo, al verse así ellos desnudos, el miedo lo que estaba haciendo en ellos era apartarlos más de Dios. Era hacerlo esconderse de Dios. Dios no mata los animalitos, no saca las pieles para hacerle vestidura al hombre y a la mujer por causa de que Dios no lo quería ver así. Dios los formó, Él los creó. Sino que lo hace para que el hombre no tuviera pretexto para apartarse de él. Para que el hombre no se escondiera más de él por causa del miedo. Porque por causa del miedo, Adán dice, porque tuve miedo, me escondí. Y el miedo entró por una causa. Entró por la desconexión con Dios. Usted dirá: por el pecado. Claro que sí, cuando el hombre peca se desconecta con Dios. Y el miedo entró en Adán porque se desconectó de Dios. Cuando usted y yo enfrentamos algo y estamos llenos de miedo, es porque hay algo no malo en Dios, ni en lo que enfrentamos, sino en nosotros. Claro. Entonces el problema no es que tengamos miedo, sino que el problema está en que el miedo no nos permite enfrentar lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que enfrentar. Porque si pasan los años y no queremos enfrentar lo que nos toca vivir, entonces eso significa que el miedo no vino de visita a nuestra vida, sino que el miedo se quedó a vivir con nosotros. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que tiene miedo a enfrentar situaciones y pasa años de su vida sin querer enfrentarlas? Hay gente que dice: yo vivo años con miedo a esta situación. Yo vivo años con miedo a esto que me pasó. No, yo por años le tengo miedo a eso. ¿Y sabe por qué está ese miedo ahí? Porque el miedo vino de visita, y cuando vino de visita, esa persona no fue capaz de sacarlo. No fue capaz de decirle: ya está buena la visita, ahora váyase porque yo necesito avanzar. El miedo es así, llega de esa forma, llega de la nada. Nos visita sin que usted lo invite. Y si usted no se da cuenta, que muchas veces cuando nos equivocamos, si usted no se da cuenta o usted no discierne que necesita volver al tiro a Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Ese miedo se va a quedar a vivir con usted. Y cuando ese miedo se queda a vivir con uno, ¿sabe lo que hace? Nos aparta no solo de la voluntad de Dios, sino que también de su presencia. Cuando el miedo se quedó a vivir en usted, ese miedo hará que usted se aleje de Dios. Porque ese es el principal propósito del miedo. Es llevarnos a cortar la relación que tenemos con Dios. ¿Sabe por qué? ¿O para qué? Para que nos quedemos desnudos cuando Dios nos quiera cubrir. Claro, el miedo nos lleva a cortar la relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos hace ver desnudos. Nos hace ver, nos hace sentir, nos hace pensar. Y lo que Dios quiere hacer es cubrirnos, pero el miedo, como nos hace pensar así, en vez de acercarnos a Dios para que Dios nos cubra, nos alejamos más por causa de Él. Porque el miedo nos impide ver la realidad con fe. El miedo nos lleva a ver nos lleva a ver nuestra propia realidad y no la verdad y la realidad que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no vistió a Adán y Eva con pieles de animales por causa de él, sino que Dios cubrió su desnudez con pieles de animales para que ya no tuvieran miedo. Los cubrió para que ya no tuvieran miedo, porque a Dios no le importa que no le importa el miedo que tú y yo podamos pasar y tener. Sino lo que Dios busca
es cubrir nuestra desnudez. Causada, ¿por qué cosa? Por la desobediencia y muchas veces el pecado, como le decía hace un momento, para que no tengamos que escondernos ni tampoco apartarnos de Él. Entonces Dios no los cubrió porque Él los vio desnudos. No cubrió a Adán y Eva porque andaban desnudos, sino que ellos, al verse así, al verse en pecado, quisieron esconderse y arrancar de la presencia de Dios a causa del miedo. Por eso Dios los cubre, para que no se apartaran más de Él. Por eso el pecado y el miedo no es mayor que el sacrificio que Dios propició y proveyó. ¿Para qué cosa? Para cubrirnos de nuestra desnudez. Entonces el miedo siempre, escúcheme bien, mire, el miedo siempre anulará nuestra confianza y nuestras capacidades. ¿Sabía usted que cuando llega el miedo a su vida, lo anula usted? Cuando llega el miedo a la vida de un hombre o una mujer, ¿sabe lo que hace? Anula sus capacidades. Lo hace sentirse inferior. Lo hace sentirse sin esperanza. El miedo siempre anulará nuestra confianza y nuestras capacidades. Usted sabe que el rey Saúl era un hombre grande de estatura. Usted conoce la historia de David, del rey Saúl. La Biblia dice que era un hombre no solo grande de estatura, dice que era uno de los más grandes de Israel. Sí, un hombre fornido. Es más, la Biblia dice él era un hijo de un benjamita. Cuando hablan de un benjamita, habla de un hombre de guerra. Habla de un hombre valeroso. Los benjamitas era una tribu valerosa, una de las 12 tribus de Israel, hombres de guerra, hombres que de alguna forma aprendieron el arte de la guerra, el arte de luchar. Hijo de un benjamita, hombre valeroso. Saúl fue el primer rey que Dios ordenó ungir para el pueblo de Israel. Pero escuche bien, aún así Saúl se escondía. ¿Sabe por qué? Porque tenía miedo de Goliat. Mire lo que dice la Biblia, que Saúl se escondía también el pueblo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. El miedo, ¿sabe lo que hace? Lleva al hombre y a la mujer de Dios a esconderse. ¿Sabe por qué lo lleva a esconderse? Porque anula sus capacidades. El miedo anula las capacidades, anula las habilidades que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer. Saúl era hijo de un benjamita, tenía características, fue el primer rey que Dios ordenó para el pueblo de Israel. El primero que Dios ungió, pero aún así Saúl se escondía, dice la Biblia, porque tenía miedo de Goliat. Saúl tenía las técnicas y la capacidad en guerra. Saúl tenía las técnicas y las capacidades en guerra para enfrentar a Goliat. Pero la Biblia dice que el miedo anuló su capacidad. Ahora escúcheme, David no tenía la capacidad de guerrero como la que tenía Saúl. David no tenía esa capacidad, escúcheme bien, David no tenía la capacidad de guerra como la que tenía Saúl para enfrentar a Goliat. Pero escuche, dice la Biblia que sí tenía valentía, sí tuvo valentía o sí tuvo la valentía que el rey Saúl no tenía. No tenía la capacidad de guerra, pero tenía el valor, tenía la valentía. Porque cuando llega el miedo y se queda donde llega, se apaga la valentía. Se apaga la valentía aunque haya capacidad de luchar. Acuérdense que Saúl era hijo de ¿qué? De un benjamita con capacidad, de un hombre de guerra, con capacidad, quizás con habilidades. Sí, pero llegó el miedo a Saúl al ver al gigante, así también a Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Apagó, terminó, ¿cierto? Y apagó las capacidades que ellos tenían para pelear. David no tenía habilidades ni tampoco conocía quizás las artes de guerra, pero ¿sabe lo que tenía? Tenía valor. O sea, él no tenía miedo, él tenía valor. Y el valor que tenía David no lo tenía depositado en lo que podía hacer con sus manos, sino que la Biblia dice que la tenía puesta en Dios. Por eso le dijo al gigante, le dijo, hoy Dios te entregará en mis manos. Saúl podía haber hecho lo mismo, haber declarado lo mismo, pero ¿sabe cuál era el problema de Saúl? El miedo. Y el miedo lo que hacía era anular sus capacidades y lo llevaba a esconderse.
los llevaba a esconderse. ¿Se acuerda allí en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y 25, también habla algo similar? Dice que un hombre, un señor, dice que dejó a su siervo, ¿sí? Y le entregó talentos. Dice que a uno le entregó, mire lo que dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, mire, ahí la Biblia habla de que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Al que le dio 5 le dijo, Señor, aquí está lo que tú me entregaste. Cuando llegó su señor, y les hizo rendir cuenta de lo que le había dado. Dice la Biblia que aquel que le dio 5 le dijo, aquí está lo que me diste y aquí hay 5 más. Cuando le dice que hay 5 más, le dice, yo tuve la capacidad de vencer mi miedo y de poder multiplicar lo que tú me diste, de poder vencer en lo que tú me pusiste a cuidar o me pusiste a administrar. Al que le dio 2, de la misma forma le dijo, aquí están tus 2, y aquí hay 2 más, le dijo, de los cuales gané, porque también venció sus miedos. Amén, porque también venció sus miedos, no se escondió ni escondió lo que Dios le dio. Pero cuando llega al hombre que le dio un talento, cuando llega allí al hombre que le dio un talento, en el capítulo 25, verso 24, le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde nos sembraste y recoges donde nos esparciste. Por lo cual tuve miedo. Mire lo que le dice este otro que le habían entregado un talento. Le dice, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y muchas veces el miedo, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el miedo hace que usted y yo escondamos las habilidades que Dios nos ha puesto. ¿Sabe para qué? Para vencer. El miedo hace que tú y yo, escondamos, mira, que tú y yo escondamos nuestros sueños, que tú y yo escondamos nuestros anhelos de nuestro corazón, que tú y yo escondamos los proyectos, los enterremos. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil, hermano, esconder lo que Dios ha puesto en nosotros que ponernos a desarrollarlo. Es más fácil esconder lo que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Es más fácil que vencer el miedo y poder nosotros llegar a tener un resultado con lo que Dios nos dio. Cuando hablamos de Adán, Dios puso al hombre, lo puso a gobernar sobre toda la creación, sobre todo ese huerto, sobre todo lo que Dios había puesto ahí. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre fue más fácil. ¿Qué hizo Adán? Fue más fácil esconderse que volverse a Dios y decirle a Dios, Señor, he pecado, he fallado y necesito de ti. Señor, me he equivocado y entró el miedo en mí. Señor, yo no sé qué hacer. Dame una respuesta, dime qué tengo que hacer. David no tenía la capacidad no tenía esa capacidad de guerrero como la que tenía Saúl para enfrentar quizás a Goliat, pero sí tenía la valentía que el rey Saúl no tenía. David no tenía herramientas, no tenía armas para enfrentar a Goliat, no tenía lo que Saúl tenía. Pero él, cuando coloca su confianza en Dios, aún con lo que no tenía, aún con lo que Saúl tenía que él no tenía, mire lo que le voy a decir, cuando él coloca su confianza en Dios, se va el miedo. David no siente miedo, sino que David se para enfrente de su problema y dice, hoy te voy a cortar la cabeza. O sea, David naturalmente sabía que no lo podía hacer, pero si ponía su confianza en Dios, si David se mantenía en su relación con Dios, en su comunión con Dios, en su confianza en Dios, él sabía que lo iba a lograr. Y así pasa con nosotros cuando tú y yo, nos mantenemos conectados a la voluntad de Dios. Aunque el problema se vea grande, lo vamos a lograr, lo vamos a vencer. Pero para hacerlo hay que echar fuera el miedo. Cuando llega el miedo y se queda donde llega, se apaga la valentía, aunque hayan capacidades. David no tenía la capacidad, pero tenía la valentía. Y a lo mejor usted no es bueno para muchas cosas. A lo mejor usted no tiene todas las capacidades que quisiera tener. Pero si usted cree en Dios y confía en Él, debe tener valentía. Valentía para enfrentar lo que viene, valentía para enfrentar lo que nos toca enfrentar, valentía para vencer lo que se ha puesto adelante. Porque si dejamos el miedo, vamos a alcanzar y a lograr lo que muchos quizás con muchas características y capacidades por causa del miedo no lo han podido hacer. Lo que pasó con David fue que logró alcanzar lo que muchos, teniendo las capacidades para hacerlo, no lo hicieron.
¿Y sabe por qué David lo logró alcanzar? Porque reconoció su insuficiencia y reconoció su dependencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Adán tendría que haber reconocido su dependencia de Dios, su insuficiencia para poder cambiar lo que ya había hecho. No, a nosotros nos pasa eso, muchas veces nos olvidamos de que el único que puede cambiarnos, lavarnos, limpiarnos, vestirnos, es solo Dios. Y muchas veces buscamos hacerlo a través de apartarnos de Dios, buscando tener consuelo, buscando tener una respuesta en las cosas naturales, cuando el único que nos puede cubrir de nuestro pecado, de nuestra falta, ese es solamente Dios. Entonces es tiempo que el miedo nos deje en paz. Es tiempo que alcancemos todo aquello que Dios nos mandó a buscar. Es tiempo de enfrentar nuestros miedos. Es tiempo también de enfrentar al Goliat que se para enfrente cada día y nos quiere amedrentar. En los tiempos que vivimos hoy día son tiempos en donde hay un Goliat que nos grita cada día, cada semana, cada mes, y ha estado haciéndolo por 1 año y medio. Y muchos han prestado su oído a ese Goliat, por eso han seguido todo lo que el hombre dice, olvidándose que usted y yo tenemos una cobertura, tenemos a alguien que nos busca cada día y que quiere que te volvamos a la comunión con Él. Y Él nos cubrirá de todo lo que pueda, de todo aquello que nos pueda desnudar. Por eso no busque esconderse de lo que hay que enfrentar. Confesemos nuestras faltas, nuestros pecados, confesemos nuestras ofensas a Dios. Y usted se dará cuenta que Él con su misericordia, lo cubrirá. David nos enfrentó a Goliat con la confianza puesta en sus manos, sino que el miedo de David se fue por la confianza que tenía en Dios. El miedo de David se fue por la confianza que tenía en Dios. Mire lo que dice Mateo, leímos Mateo 25, 24. Colócalo de nuevo. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo no solo nos hace ocultar lo de Dios, sino que también nos hace esconder y entregar nuestro potencial. El miedo nos hace esconder nuestros sueños, el miedo nos hace esconder nuestros proyectos, nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque podemos quizás tener grandes ideas, pero si tenemos miedo, nunca podremos ver esa realidad. Podemos tener muchas capacidades, pero si tenemos miedo, de ahí no vamos a pasar. Quizás podemos tener muchas capacidades, pero si el miedo, hermano, lo dejamos que gobierne nuestras vidas, no vamos a pasar de esas capacidades. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. El miedo neutraliza las capacidades que Dios nos dio. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Lo neutralizó el miedo, lo hizo esconderse. ¿Por qué? Porque estaba desnudo, dice, porque había fallado. ¿Quién te enseñó que fallaste? ¿Quién te dijo? Porque estaba desnudo y me escondí. Adán aprendió casi de la misma forma que respondió de la misma forma que respondió el siervo a su señor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire lo que dice Isaías 41:10 y aquí termino. Isaías 41:10 dice, porque es importante entender que no tiene que estar el miedo en nosotros. Isaías da varias razones el por qué. Primero dice, no temas. Mire, habla Isaías, lo que Dios colocaba en Isaías, háblale al pueblo.
Dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa es una razón importante porque usted y yo debemos echar fuera el miedo. Porque si no hay miedo, si no tememos, nos vamos a dar cuenta que Dios camina con nosotros, que Dios es fiel, que Dios permanece en nuestras vidas. Lo primero que le dice, no temas porque yo estoy contigo. Segundo le dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes porque yo soy el Dios que te da fuerza, el que te sostiene. Tercera razón le dice, siempre te ayudaré, le dice. Mire, ya hay 3 motivos en un verso bíblico de algo que Dios le habla a su pueblo. Primero le dice, no temas porque yo estoy contigo. Después le dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tercero le dice, siempre te ayudaré. Cuarto le dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, tenemos 4 razones poderosas. ¿Sabe para qué? Para echar fuera el miedo. Tenemos 4 razones poderosas para no escondernos de Dios, sino que volver a Dios, porque Él siempre dice, Él siempre, hermano, no dice cuando nos portamos bien, no dice cuando las cosas las hacemos solamente bien, sino que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mire lo que le dice, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. ¿Sabe cómo era el pueblo de Israel? Porfiado, tosudo. Y sin embargo estaba Dios ahí hablándole a través de Isaías y le dice, siempre te ayudaré. ¿Y cuántos creen que cuando Dios habla con su boca, lo que Dios habla con su boca, lo hace con sus manos? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso la importancia de entender que el miedo sí te puede visitar, pero el miedo no puede controlar tu vida. Lo que sea que usted y yo estemos viviendo en este tiempo, enfrentando en este tiempo, pasando en este tiempo, hermano, hermana, hay que aprender a vencer. Hay que aprender a vencer, hay que aprender a echar fuera el miedo. ¿Y cómo usted y yo echamos fuera el miedo? Volviendo al diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Que usted y yo permanezcamos conectados con Él. Que usted y yo permanezcamos en el ambiente para el cual usted y yo fuimos creados. Usted y yo somos como el pez, y al pez usted lo saca del agua, lo saca de su ambiente, y al sacarlo de su ambiente el pez se muere. Si usted y yo salimos y nos desconectamos de la presencia de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Le va a pasar lo que le pasó a Adán. Se va a esconder, se va a arrancar de Dios, se va a desconectar de Dios, y se va a llenar de miedo. Se va a llenar de miedo, se va a olvidar que Dios dice, yo siempre te sustentaré, yo siempre estaré contigo, yo soy Jehová tu Dios que te da esfuerzo, que te fuerza. Se va a olvidar de aquello y al final usted sabe lo que va a hacer. Va a vivir arrancado, va a vivir escondido, cuando Dios lo va a estar llamando cada día. Dios cada día lo va a estar buscando. Sí, acuérdese que las cosas malas no vienen porque Dios las envía, las cosas malas vienen porque usted y yo tomamos malas decisiones, y las malas decisiones tienen también una consecuencia. Sí, toda decisión buena o mala que usted tome siempre va a arrastrar o va a traer una consecuencia, y va a ser esa consecuencia conforme a la decisión que usted tomó. Por eso busque a Dios, busque cada día conectarse con Él. Que este tiempo que estamos en cuarentena sea un tiempo, hermano, en donde usted y yo podamos apartar el mayor tiempo posible para el Señor. Que podamos en este tiempo, estamos en cuarentena, mientras las noticias son adversas, mientras todo lo que dicen es contrario a lo que usted y yo esperamos, a lo que usted y yo queremos y a lo que usted y yo creemos de parte de Dios. Usted y yo al estar conectado con Dios, al estar conectado con Dios, en comunión con Dios, vamos a echar fuera el miedo. No va a haber duda de su futuro. Usted va a decir, no, esto va a pasar. Y sé que Dios todo esto que está sucediendo lo va a usar en mi favor. Porque yo, si amo a Dios, la Biblia dice que todas las cosas me van a ayudar a bien. Así que este tiempo que podamos estar en cuarentena, podamos estar conectados con Dios. Preocúpese usted de estar en los servicios, de estar en el servicio de oración. Estamos orando de 6 a 7 de la mañana. Llevamos más de 2 años, ya no sé cuánto tiempo llevamos orando así. Pero 2 años de lunes a domingo orando a nivel nacional, todo el ministerio, pastores, hermanos, iglesia. Sí, buscando de la presencia del Señor. Ahora usted que está allí en su casa, usted tiene tiempo para hacerlo. Levántese temprano a orar, después duerma, recupere esa hora quizás que estuvo orando, pero levántese temprano, conéctese con Dios y va a vivir sin miedo. Lo que diga la televisión, lo que diga la prensa, lo que diga la gente, lo que diga el mundo no lo va a asustar, no lo va a hacer salir de su conexión con Dios. ¿Sí? No lo va a sacar de ahí, ni tampoco lo va a hacer esconderse ni llenarse de miedo. El hombre se desconectó de Dios y se llenó de miedo.
¿Sí? Hoy día hay mucha gente desconectada de Dios, por eso está llena de miedo. Usted dirá, pero ¿cómo, pastor? Sí, hay mucha gente desconectada de Dios. Hay mucha gente, hermano, hablando de Dios, pero desconectada de Él. Y usted dice, pero ¿cómo eso, pastor? Claro, ¿sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos conectamos a Dios, el miedo se va. El miedo se va. La Biblia dice que el amor, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Sí? Y cuando usted y yo nos conectamos a Dios, nos conectamos a su amor, ese amor echa fuera el temor. Cuando usted y yo nos conectamos a Dios, el espíritu que está en nosotros no es de cobardía, no es de miedo, sino que de amor, poder y dominio propio, dice la Biblia. ¿Sí? Así que necesitamos conectarnos de Dios. Viva conectado a la fuente, y esa fuente, ¿sabe lo que va a colocar cada día? Va a ir añadiendo fe, va a ir añadiendo confianza, esperanza. Va a ir añadiendo cada día a su vida lo que usted y yo necesitamos. ¿Sabe para qué? No para apartarnos de su presencia, sino para estar en ella. Va a ir añadiendo cada día para que usted y yo afinemos el oído y podamos hablar y podamos oír a Dios, la voz de Dios cuando Dios nos busca, cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios nos quiere revelar, cuando Dios nos quiere ministrar. Sí, pero busquemos cada día del Señor, busquemos cada día conectarnos con Él. Busquemos cada día, Dios nos creó, usted y yo pasamos de ser creación de Dios a ser hijo de Dios al haber reconocido a Cristo y recibido en nuestro corazón. Sí, y como hijo de Dios, usted y yo tenemos, déjeme decirle una cosa, usted y yo tenemos las promesas de Dios, usted y yo tenemos la palabra de Dios, usted y yo, hermano, tenemos una garantía, y esa garantía es la que dice Isaías, donde dice, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque aquí viene la garantía, dice, porque yo estoy contigo. Si Dios está con usted, si Dios está conmigo, ¿por qué hemos de temer? Si usted dice, hermano, yo estoy con mi Dios, Dios está conmigo. Sí, si usted dice, mi hermana, mi hermano, no, Dios está conmigo, entonces no puedes temer. Sí, porque puede venir el miedo, nos visita, pero no puede controlar nuestra vida. ¿Cuesta hacerlo? Claro que cuesta. Nosotros hemos vivido tiempos difíciles. Nos ha tocado enfrentar muchas situaciones y pareciera en algún momento que el temor se apodera en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Lo único que nos ha dado fuerza y hemos podido vencer es justamente a través de estar conectados de Dios. Estar buscando en oraciones, estar clamando cada día a Dios. Es lo único que nos mantiene, hermano, que nos mantiene. ¿El miedo nos puede visitar? Claro que sí. Sí, pero no toma control ni posesión de nuestras vidas. No temas porque yo estoy contigo. Sí, no desmayes. No desmayes. No solamente no hay que tener temor, dice, sino que dice, no desmayes. ¿Por qué no desmayes? Porque tenemos un Dios real. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Claro, o sea que si usted y yo desmayamos al temor, hay algo que está mal entonces. Porque dice, no temas porque yo soy tu Dios. Perdón, porque yo estoy contigo. Segundo dice, no desmayes. ¿Por qué no voy a desmayar, pastor? Porque yo tengo un Dios, que me esfuerza. Después dice, siempre te ayudaré. Esa es una garantía. No dice solo cuando estés bien, sino que cuando nos equivoquemos, aunque no queramos también, Dios nos va a ayudar. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces tenemos promesa suficiente, hermano, para fortalecernos en este tiempo. Amén, tenemos promesa suficiente, palabra poderosa para poder nosotros irnos a cuarentena y decir, es verdad, Dios se va a encargar de cubrir mientras yo esté conectado con Él. Mientras yo esté conectado con Él, Él me sustentará. Mientras yo esté conectado al diseño de Él verá lo que tendrá que sacrificar para poder cubrirnos. Claro, Dios no se preocupó de sacrificar para cubrir a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, aún en medio de su error. Dice que Dios mató a los animalitos y sacó las pieles y los cubrió. Y los cubrió no porque Dios no los quería ver así, los cubrió para que echaran fuera el miedo, para que volvieran a confiar en Él. Claro, cuando Dios nos cubre no para condenarnos, nos cubre para que tú y yo podamos volver a Él. Él siempre, mientras estemos en esta tierra, tenemos la oportunidad de inclinarnos, de ir a través de Cristo, delante de la presencia de Él. ¿Sí? Porque Él es nuestro abogado delante del Padre. Amén. Y tenemos una oportunidad, hermano, de volver a encontrarnos con Él, de volver a oír su voz. El hombre tuvo esa oportunidad, pero no la buscó esconderse. Es como Judas cuando entrega a Cristo, que podía haber vuelto a Cristo, podía haber vuelto, todos dicen era el que estaba destinado para la condenación, pero ¿qué pasa si hubiese buscado a Cristo? Una linda pregunta que muchas veces muchos han hecho.
¿Lo hubiese perdonado Cristo? Sí, claro que lo perdona. Si Él también sabía lo que iba a hacer antes de que Judas lo hiciera, y aún así lo amó. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted y yo nos vamos a equivocar quizá? Él lo sabe. Lo que Él busca es que tú y yo no nos apartemos de Él. Eso es lo que Dios busca, que tú y yo podamos entender que no podemos apartarnos de Él, porque lejos de Él nada podemos hacer, pero cerca de Él sí. Amén. Aferrados a esa vid verdadera, sí. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Oiga, la vista me falló mucho. Tengo mi vista muy cansada, pero Dios me la va a restaurar, amén. Así que hay que estar orando siempre. Hay que estar orando. Ya vamos a recuperar la vista, que Dios nos dé favor y la fuerza cada día para poder seguir avanzando y cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer, amén. Así que oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Rey, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, siempre nos sustentas. Tu palabra dice, con la diestra de tu justicia. Te damos gracias, Señor, porque tú, poderoso Dios, siempre estás presto. Padre, en medio de la situación, en medio de los problemas o en medio del gozo, la alegría. Padre, no solamente, Señor, a guardarnos, cuidarnos, sustentarnos, sino que también a cubrirnos. Padre, creemos, Dios mío, que cuando nos aferramos a ti, al diseño original, cuando nos conectamos contigo, cuando permanecemos conectados a esa fuente, a esa vid, poderoso Dios, el miedo, Señor, el miedo solo viene de visita, solo pasa, pero se tiene que ir. Padre, son tiempos en donde hay mucha incertidumbre, son tiempos en donde muchos, Dios mío, Señor, donde mucha gente y también muchos, Dios mío, hermanos nuestros, Señor, Padre, no saben qué pensar, no saben qué hacer. Padre, muchas veces con proyectos, con sueños, con anhelos, Señor, Padre, y todo lo que vivimos en este tiempo muchas veces los hace retroceder. Padre, a vista natural pareciera que retrocedieran, pero tu palabra, Dios mío, nos enseña la importancia de estar conectado contigo, porque echaremos el miedo afuera y veremos una oportunidad en medio de lo que enfrentamos y vivimos. Padre, tu palabra dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, no dice algunas cosas, sino que todas. Cuando tú buscaste al hombre en el huerto, no lo buscaste porque pecó, lo buscaste porque querías tener comunión con él, lo buscaste porque querías estar, Padre, que el hombre estuviera en tu presencia. Padre, lo buscaste, Dios mío, porque necesitabas cubrirlo. Tu palabra dice que ya había un cordero inmolado, Señor, desde antes de la fundación. Padre, tú conocías lo que iba a suceder. Tú conoces lo que pasa en nuestras vidas, lo que está sucediendo o lo que ha de acontecer. Señor, por eso, Dios mío, solo necesitamos aferrarnos a ti. Necesitamos conectarnos, Padre, conectarnos a la fuente, esa fuente de vida que es Cristo, Señor. Y sabemos que conectado a esa vida, conectado a esa fuente, Padre, bendito Dios, nada malo podrá suceder. Lejos de Él sí, pero cerca tuyo, Dios mío, bajo tu protección, bajo tu diseño, Padre, nada podrá ocurrir. Tú pusiste al hombre, Dios mío, a gobernar, a señorear, poderoso Dios, sobre tu creación, sobre lo que tú creaste, Dios mío, en ese huerto. Y tú nos has dado autoridad, Dios mío, en este tiempo, Señor, poderoso Dios, para hollar serpientes, escorpiones. Padre, nos has dado autoridad, Dios mío, Señor, y poder para colocar manos sobre enfermos. Hermano, manos sobre, Dios mío, aquellos que necesitan, Señor, Padre, y señales, Dios mío, puedan acontecer en medio de ellos. Padre, Pablo, aún teniendo el aguijón, Señor, tú lo usabas, porque no se trata de lo que pasa en nosotros, se trata de lo que creemos que tú puedes hacer. Por eso yo creo, Padre, que si permanecemos conectados a ti, si aprovechamos este tiempo, lo invertimos en tu presencia, Padre, cosas gloriosas, sobrenaturales vamos a ver. Los miedos se van a oír. Vamos a alcanzar lo que nos mandaste alcanzar. Vamos, Dios mío, en medio de todo lo que enfrentamos, vamos a poder, Dios mío, ser árboles con fruto. Vamos a ser tierra fértil, Señor. Tu palabra será sembrada, tu semilla, Señor, será sembrada en medio de los lugares, Dios mío, que quizás, Señor, otro no sembrará. Padre, porque eso es lo que tú buscas. Buscas, Dios mío, no gente, Señor, con características, sino que gente, Señor, con la disposición de creer a tu palabra, de creer que eres tú el que está con ellos, de creer que eres tú, Señor, Padre, el que les da fuerza, de creer, Dios mío, que eres tú el que les sustenta.
de creer, Señor, que eres tú el que peleas, Dios mío, junto a ellos, Señor. Padre, creemos, Dios mío, que eso es lo que tú buscas en este tiempo, hombres y mujeres dispuestos para tú usar, Señor, para tú, Dios mío, mostrar tu poder y tu gloria a través de ellos, Señor. Hombres y mujeres, Dios mío, que puedan echar fuera el miedo. Padre, que puedan, Dios mío, desarrollar el potencial y las capacidades que has puesto en ellos, Señor, para glorificar tu nombre a través de ellos. Padre, glorifícate en cada familia, en cada hogar. Padre, que este tiempo sea un tiempo, Señor, en el cual busquemos estar en comunión contigo. Busquemos, Señor, apartar ese tiempo, Dios mío, para honrarte, exaltarte cada día, sabiendo, Señor, que eres tú el que tienes cuidado de nosotros. Padre, bendecimos, Señor, todo lo que tú, Señor, nos da, nos entrega. Gracias te damos, Señor, porque sé, Dios mío, sé, Señor, que todo tienes tú preparado como tenías para el hombre y la mujer en el huerto. Así también para nuestras vidas, para cada hogar, para cada familia en este tiempo, Señor. Gracias te damos, recibe gloria y honra en esta hora de la tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Padre, oramos, Señor, oramos por cada ofrenda, Señor, oramos por los diezmos. Por fe lo hago, Señor. No veo, Padre, no veo, Dios mío, a tus hijos, pero creo, Dios mío, que tú eres un Dios justo, que tú tienes todo, Padre, preparado, todo cubierto, Señor. Padre, para que tu obra avance, para que tu obra permanezca. Oro, Dios mío, por las ofrendas que ellos traen al alfolí, Señor. Oro por sus diezmos, Padre, que ellos, Dios mío, traen, Padre, poderoso Dios, dando testimonio de la confianza, Padre, de su confianza puesta en ti. Dando testimonio de que ellos, Señor, por medio de la fe, ellos creen, Dios mío, Señor, que tú abrirás los cielos sobre ellos conforme a tu promesa. Y derramarás bendición hasta que sobreabunde, ahuyentando al devorador del fruto de su tierra, Señor, por ello. Padre, bendíceles grandemente, bendice, Señor, todo lo que ellos traigan al alfolí. Padre, bendíceles, multiplícales, prospérales, Señor. Padre, yo oro en esta hora por fe y declaro, Señor, tu favor, declaro tu bendición, aquella bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Bien, que Dios les bendiga. Acuérdense que desde el jueves, desde mañana ya, estamos desde nuestro hogar. Amén. Domingo Santa Cena, no se olvide. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.